Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y es un gozo llegar hasta donde tú estás, trayéndote una palabra, trayéndote un mensaje de parte del Señor. Así que vamos a estudiar juntos. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas y hemos aprendido muchas cosas. Y en esta tarde, la que más me gusta es la que vamos a estudiar ahora. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y ahí el Señor nos está hablando cada día a tener esa misericordia. La misericordia, la palabra misericordia en el griego es elemones y es tener un espíritu perdonador. Es tener un corazón compasivo, es mostrar misericordia, es mucho más que ser benevolente, es tener empatía con la gente, es ponernos en los zapatos de la persona y sentir lo que ellos sienten. A veces vemos a la gente sufrir, nada más decimos pobrecitos, pero no hacemos nada por ayudar, no hacemos nada por tener empatía con ellos. Y es tratar de entender a los otros, es lo opuesto a ser duros, sin perdón, insensibles, es lo opuesto a misericordiosos. Tenemos que recordar lo que estudiamos con el Padre Nuestro, que Dios solo perdona a los que perdonan. Y en esta mañana quiero que entendamos 4 cosas significativas acerca de los misericordiosos. En primer lugar, tienen un corazón tierno. La persona misericordiosa tiene un corazón tierno. Puede ser que no tengan dinero, no tengan que dar materialmente, pero tienen una palabra de amor, tienen un abrazo, se preocupan por las necesidades, sean visibles o no. Si ven a los necesitados, sienten como ellos y dicen, ay, pobre, tiene frío, voy a buscar qué darle para cubrir ese frío. Y los ayudan. Si no lo ven, sienten y se extienden hacia ellos mediante la oración y las ofrendas conforme a las oportunidades. Tenemos que buscar, amados, tener un corazón misericordioso, que el Señor nos dé ese corazón misericordioso. Quiero que vayas conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú sabes que tiene necesidad y tú tienes para darle, tú tienes para suplir esa necesidad, no cierres tu corazón, abre tu corazón y sé misericordioso. Ponte en el lugar de la persona. Ponte en el lugar, ponte en los zapatos de él y tú digas, ¿qué sería de mí si yo estuviera en esa situación? ¿Cómo fuera mi vida si yo estuviera en esas circunstancias? Tenemos que tener un corazón lleno de misericordia, un corazón tierno, un corazón tierno. En Santiago capítulo 2, en el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A veces hablamos tanto del amor, hablamos tanto de la misericordia, pero no la tenemos, solamente hablamos. No tenemos ese cuidado de la gente, no tenemos ese sentir lo que ellos están sintiendo. No nos ponemos en sus zapatos, no nos ponemos en sus zapatos.
La segunda cosa que tenemos que aprender es que todo cristiano puede ser misericordioso. Como les decía, puede ser que tú dices, es que yo no tengo, apenas me alcanza, pero tienes un corazón misericordioso. Tienes ese corazón para dar un abrazo, una palabra. Ellos necesitaban, a lo mejor esa persona lo único que necesita es un abrazo de ti, una palabra de Dios te bendiga, el Señor está contigo. Buscar entre tus cosas, siempre tenemos algo que podemos dar al que tiene menos. Ahora que estamos en esta pandemia, hemos visto cuántas cosas hemos sacado de los closets, hermanos. Cosas que estaban ahí guardadas y que no las sacábamos y ahora las estamos dando. Y no porque te estorben, sino porque a la gente le hace falta. Cosas que ni sabías que estaban ahí. Quiero compartirles de Isaías 58 en el versículo 7. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjense lo que dice Isaías. ¿Qué es lo que está diciendo Dios para nuestro corazón? ¿Qué dice? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. A veces nos tocan en la puerta para pedir limosna y no salimos, nos escondemos y decimos, ay, es que no tengo nada, es que no tengo tiempo para calentar algo que darles, es que no tengo monedas, es que, y dice, no te escondas de tu hermano, no te escondas. Eso es lo que tenemos que nosotros, todos los cristianos, podemos ser misericordiosos, tener un ministerio de misericordia. Nosotros como congregación tenemos el ministerio de ir cada semana al hospital materno infantil. Ahorita nos tienen detenidos porque no podemos ir. Pero vamos cada miércoles y llevamos un taquito, un cafecito, un panecito y la gente lo agradece. Porque no sabemos cuánto tiempo tienen ahí, cuánto tiempo tiene su enfermo ahí en el hospital. Pero podemos darle de lo mucho que Dios nos da. También tenemos que ver ahí en Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, en el versículo 2, dice la palabra de Dios, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere sobrellevar? Hermanos, hay gente que tiene necesidad de una oración de sanidad, una oración para recibir paz, una oración para recibir a Cristo, y con eso podemos nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros, ayudar al que está necesitado, sobrellevar esas cargas, sobrellevarlas, tener misericordia. Eso es lo que dice el Señor. Tener misericordia. La tercera cosa que podemos aprender es que los carentes de misericordia son advertidos por Dios. Los que no tienen misericordia, Dios tiene una palabra para ellos, a los que no tienen misericordia. Ahí en Santiago 2:13, en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es una palabra dura, es una palabra de advertencia, es una palabra que Dios nos da de que el que no tiene misericordia va a haber un juicio. Así que tenemos que tener un corazón tierno de misericordia, que nos duela la gente, que nos duelan los perdidos, los que no han conocido a Cristo y que sabemos que van caminando al infierno, que nos duela y podamos compartir del Señor. Ahí también en Mateo 18, quiero que vayamos a Mateo 18, en el versículo 34, Mateo 18,
versículo 34 y 35. La palabra de Dios dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hacemos enojar a Dios cuando no tenemos misericordia. Hacemos enojar. La ira de Dios viene cuando no tenemos misericordia. Este pasaje nos habla de un siervo que le debía mucho dinero al rey y le dice, perdóname, no puedo pagarte. Y el rey se lo perdona, pero sale de ahí y había otro consiervo que le debía como 100 pesos y le dijo, págame si no te echo a la cárcel, y lo manda a la cárcel. Y cuando el rey sabe eso, se enoja y dice, yo te perdoné todo lo que me debías y tú no pudiste perdonar a tu hermano. Y ahí dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Cuidado, mis amados, con no tener misericordia, con no tener misericordia. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Qué preciosa promesa nos da el Señor, que Él, que es el Dios misericordioso, todo misericordia, nos va a recompensar con misericordia, hermanos. Si nosotros somos misericordiosos, se nos va a devolver el bien que hemos hecho y somos perdonados. Recibimos la seguridad de aquel día si somos misericordiosos. Recibimos la heredad, el reino de Dios. Así que en esta tarde yo quiero orar contigo, por ti y por mí, para que el Señor nos perdone la falta de misericordia y nos ayude a ser misericordiosos con otros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, bendito Dios, porque en muchas ocasiones no hemos tenido esa misericordia que tú quieres que tengamos, que no hemos tenido empatía con la gente, que nos molestan, que nos pidan ahí en los cruceros, Padre, cuando podemos tener misericordia, cuando podemos darles una palabra, un billete, una moneda, una botella de agua, una fruta. Podemos darles una palabra de parte tuya. Perdónanos a todos, Señor, y pon tu corazón en el nuestro, que nos parezcamos a ti, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Qué hermosa palabra, hermanos. Que haya caído en nuestros corazones y podamos ser misericordiosos, que podamos compartir de lo que tenemos, que podamos dar de lo que tú nos das, de lo que el Señor nos da. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.